Lo primero que vi no fue el rostro de Tyler Vale. Fue la diapositiva. 3 años de mi vida se habían reducido a una limpia página de título azul, proyectada en la pared de vidrio de la sala de juntas ejecutiva de Byron Logistics Systems. Ruta Atlas. Automatización de carga de próxima generación. $40 millones en valor proyectado. 12 miembros de la junta en la mesa. 2 observadores de capital privado cerca de las ventanas. El director general al frente con la mano apoyada en el control remoto, y mi nombre había desaparecido. No estaba movido ni abreviado, ni colocado en la diapositiva de Slater bajo los colaboradores técnicos, simplemente había desaparecido. Me senté en la segunda silla desde la pantalla, con mi computadora portátil abierta, mis notas listas, y el modelo de ruta final cargado para responder preguntas. Yo había desarrollado la ruta Atlas partiendo de una idea general, hasta convertirla en el único producto que Virion necesitaba para sobrevivir los próximos 5 años. Yo era la directora senior de arquitectura de productos. Mi nombre es Elena Marlowe. A mis 42 años, había pasado suficiente tiempo en salas de juntas como para saber cuando algo era un error. Esto no era un error. Graham Vale, nuestro director general, sonrió como un hombre que devela una estatua de sí mismo. Damas y caballeros, dijo, hoy se marca un punto de inflexión para Virion. La ruta Atlas representa el futuro de esta empresa, y me enorgullece presentar a la persona que la liderará en el mercado. Giré la cabeza lentamente. Su sobrino, Tyler Vale, se puso de pie. Tyler tenía 31 años, era refinado, ruidoso y famoso dentro de la empresa por sobrevivir en puestos que nunca llegó a dominar. Había pasado de estrategia de ventas a operaciones, y de planificación a transformación empresarial, dejando a su paso equipos confundidos, como si fuera café derramado. Ahora caminaba hacia el frente de la sala, vistiendo un traje azul marino, y presionó el botón para pasar a la siguiente diapositiva. Liderazgo del proyecto. Tyler Vale, líder de plataforma estratégica. Mi pecho se quedó inmóvil. Tyler miró directamente a la junta y dijo, la ruta Atlas es mi visión para una logística más inteligente. Mi visión. Observé cómo su boca seguía moviéndose, mientras un silencio extraño se abría en mis oídos. Pronunció mal el nombre de nuestra capa de enrutamiento predictivo. Llamó al modelo de contingencia una pantalla de respaldo. Describió 3 años de pruebas en tiempo real como unas pocas ejecuciones de prueba, y aún así, la junta asintió, porque la diapositiva se veía costosa y Graham parecía complacido. Luego Tyler hizo clic otra vez. Soporte para el despliegue. Elena Marlowe, soporte. Esa sola palabra dolió más que un insulto porque venía disfrazada de política de la empresa. Graham me miró con esa sonrisa suave que usan los ejecutivos cuando te piden que toleres una falta de respeto en público. Elena ha sido un par de manos firmes en este esfuerzo, dijo. Mientras realizamos la transición de la propiedad del proyecto, ella apoyará a Tyler y se asegurará de que las piezas técnicas avancen sin problemas. Un par de manos firmes. No la arquitecta, no la inventora, no la persona a la que llamaban los clientes cuando el sistema fallaba a las 2 de la mañana. Simplemente un par de manos. Al otro lado de la mesa, nuestra vicepresidenta de Recursos Humanos, Cynthia Bell, mantenía la mirada fija en una carpeta cerrada, lo cual me lo decía todo. El personal de Recursos Humanos no asistía a las reuniones de aprobación de productos, a menos que el puesto de alguien estuviera por ser cambiado, reducido o sepultado. Tyler me sonrió. Elena ha sido de gran ayuda, dijo. Estoy seguro de que lo seguirá siendo. Nadie se rió, pero tampoco nadie me defendió. Eso es lo que pasa con la humillación corporativa. Rara vez viene acompañada de gritos. Viene con tipografías limpias, voces tranquilas y personas que de repente encuentran la mesa sumamente interesante. Coloqué mis manos apoyadas sobre la mesa, justo al lado de mi computadora portátil. No discutí. No interrumpí. No le di a Graham la reacción emocional que claramente esperaba. En su lugar, miré la presentación abierta de Tyler. Tenía la versión equivocada. El nombre del archivo en la parte inferior de la diapositiva terminaba en 7.3b. Esa era la versión para la presentación comercial.
Tenía gráficos, ahorros de costos, resultados de clientes y planes de despliegue. Pero no contenía las notas de la arquitectura original. No contenía la referencia de divulgación de la patente. Tampoco contenía la antigua etiqueta de código que yo había incrustado años atrás, cuando la ruta Atlas era todavía solo un método de enrutamiento en mis archivos privados. Se habían robado el proyecto visible. Pero no se habían robado el motor que estaba debajo de este. Y mientras Tyler permanecía allí de pie, sonriendo como un hombre que había ganado, sentí que el primer respiro de tranquilidad regresaba a mis pulmones, porque él no tenía idea de lo que acababa de tocar. Cuando terminó la reunión, la gente salió de la sala de juntas de esa manera corporativa tan cautelosa, donde todos fingen que no acaban de presenciar cómo borraban a alguien. Nadie me miró directamente. El director de finanzas recogió sus papeles. Una de las observadoras de capital privado revisó su teléfono. 2 vicepresidentes, que se habían sentado en mis reuniones de Estado durante años, pasaron a mi lado sin decir una sola palabra. Estas eran personas que me habían llamado indispensable cuando un cliente estaba enojado, y brillante cuando una fecha límite parecía imposible. Ahora, reconocerme era peligroso. Cerré mi computadora portátil lentamente y salí al pasillo. A través de las paredes de vidrio podía ver a Tyler estrechando la mano de los miembros de la junta. Graham tenía una mano sobre su hombro orgulloso y posesivo, como si acabara de colocar una corona en la cabeza del muchacho. 3 años. Eso era lo que se habían llevado, y que le habían entregado a él en 20 minutos. La ruta Atlas no había sido un simple tablero de control bonito. Byron había estado perdiendo clientes de transporte importantes, debido a que nuestro antiguo software de planificación no podía seguir el ritmo de los problemas reales de carga. Una tormenta en Ohio, un centro de distribución sobrecargado en Dallas, o un retraso laboral en un almacén, y nuestro sistema se congelaba como una calculadora barata. Los equipos de despacho tenían que reconstruir las rutas a mano, mientras los clientes perdían dinero por hora. Diseñé la ruta Atlas para solucionar eso. El sistema podía analizar la capacidad de los camiones, el espacio en los almacenes, las horas de los conductores, el riesgo climático, la prioridad del cliente y los plazos de entrega, todo al mismo tiempo. Luego sugería un nuevo plan antes de que el daño se extendiera. Para los ejecutivos, era una historia de crecimiento de $40 millones. Para los clientes significaba menos entregas fallidas. Para mí habían sido miles de decisiones silenciosas que nadie vio. Había atendido llamadas de gerentes de almacén mientras me cepillaba los dientes. Había dormido en los sofás de la oficina durante las fallas de los programas piloto. Me había perdido la graduación de mi sobrina, debido a que una prueba de enrutamiento falló 6 horas antes de una revisión con un cliente. Había cargado con ese proyecto hasta que pudo sostenerse por sí mismo, y Graham lo había utilizado como un regalo de ascenso. Cynthia, de Recursos Humanos, estaba esperando afuera de mi oficina incluso antes de que yo llegara. Elena, dijo con voz demasiado suave, ¿podemos hablar? Su carpeta estaba abierta ahora. Dentro había una oferta de separación redactada con un lenguaje muy educado. Mi puesto estaba siendo reajustado. Podía quedarme como soporte técnico bajo el mando de Tyler, con una autoridad de decisión reducida, o podía irme con 6 meses de sueldo. El documento también incluía una cláusula de no descrédito, lo que significaba que no podía hablar mal de la empresa, de Graham, de Tyler, ni de la transición. Leí cada línea antes de hablar. Entonces lo vi. Al firmar, aceptaría ceder todas las contribuciones intelectuales relacionadas, registros, métodos, modelos, modos técnicos y materiales derivados que estuvieran conectados con la ruta Atlas. Esa frase no era normal. No para una simple reestructuración, ni para un puesto de soporte. Era una red. Miré a Cynthia. ¿Por qué está esta cláusula aquí? Su sonrisa se tensó. Lenguaje estándar. No es estándar. Elena, te aconsejaría que no hagas esto más difícil de lo necesario. Ahí estaba. La sutil amenaza. Cerré la carpeta. Necesitaré una copia para revisarla. Ella parpadeó. ¿No vas a firmar hoy? No. Por primera vez en toda la mañana,
Alguien en una posición de poder pareció ponerse nervioso. Una hora después, Tyler me envió un correo electrónico. Asunto: elementos de transición. Elena, por favor envía todas las contraseñas de administrador, los archivos de diseño originales, las notas de arquitectura, los diagramas relacionados con patentes si los hubiera, y los registros históricos de decisiones antes de que termine el día. Necesito todo lo relacionado con la ruta Atlas, para poder asumir plenamente la propiedad de la plataforma de ahora en adelante. Gracias. Lo leí 2 veces. No respondí de inmediato. Lo imprimí, lo guardé, y lo reenvié a mi archivo privado. Luego me recliné en mi silla, y casi sonreí. Porque las personas que realmente poseen algo no ruegan por las llaves después del anuncio, y Tyler acababa de poner su ignorancia por escrito. Salí de Byron esa tarde sin despedirme de nadie. No porque estuviera destrozada, sino porque sabía que si abría la boca demasiado pronto, los pondría en alerta. Esa fue la primera regla que aprendí en la vida corporativa. Nunca interrumpas a las personas mientras construyen el caso en su propia contra. Conduje a casa en completo silencio. Sin música, sin llamadas, solo el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas, y el brillo de los semáforos deslizándose por el vidrio. Mis manos estaban firmes en el volante. Pero por dentro sentía algo más frío que la ira. La ira se quema demasiado rápido. Esto era diferente. Esto era enfoque. Al llegar a casa, no me quité el saco. No preparé la cena. Caminé directo a mi pequeña oficina en casa, cerré la puerta, y abrí con llave el cajón inferior de mi archivador. Dentro había una carpeta legal roja que no había abierto en más de un año. En la pestaña, escrito de mi propio puño y letra, estaban las palabras: propiedad intelectual preexistente, método de enrutamiento dinámico de carga. Esa era la parte que Graham y Tyler nunca entendieron. Virion había pagado por la ruta Atlas como un producto comercial. Eran dueños del nombre de la marca. Eran dueños del tablero de usuario. Eran dueños de los materiales de venta, de la propuesta para los clientes y del plan de despliegue interno. Pero no eran dueños del método central que hacía que el sistema fuera valioso. La forma más sencilla de explicarlo es esta. La ruta Atlas era el automóvil. Mi método de enrutamiento era el motor. Sin el motor, el automóvil todavía se veía impresionante desde el exterior, pero no podía moverse. Yo había creado ese motor 2 años antes de unirme a Virion. En aquel entonces trabajaba como consultora para empresas de transporte medianas que no podían pagar un software de logística enorme. Necesitaban formas sencillas de redirigir los envíos cuando la vida real se complicaba. El clima cambiaba. Los conductores alcanzaban los límites legales de horas de conducción. Los almacenes se llenaban. Los clientes cambiaban las prioridades. Los sistemas antiguos analizaban un problema a la vez. Mi método los analizaba todos en conjunto y encontraba el camino menos costoso para avanzar. No era llamativo. No era algo que Tyler pudiera entender a partir de una diapositiva, pero funcionaba. Antes de que aceptara el trabajo en Byron, mi abogada, Marisol Chen, me hizo registrarlo como propiedad intelectual preexistente en mi contrato de trabajo. Eso significaba que existía antes de que Byron me contratara. También significaba que la empresa no podía simplemente reclamarlo solo porque yo lo hubiera utilizado más tarde en un proyecto de la compañía. También había un acuerdo de licencia. Virion podía desarrollar herramientas comerciales basadas en mi método, siempre y cuando se respetaran las condiciones de la licencia. Una de esas condiciones era que yo debía seguir siendo la administradora técnica designada para cualquier producto que lo utilizara. En términos sencillos, yo tenía que seguir siendo la persona responsable de proteger el funcionamiento de ese motor. Esa cláusula me había parecido aburrida cuando la firmé. Ahora, era un arma cargada. Abrí los registros de patentes, las fechas de presentación, los correos electrónicos con abogados, los borradores de reclamaciones, las marcas de tiempo del código fuente, las notas de laboratorio antiguas, y las pruebas iniciales con clientes que databan de antes de que Virion me asignara un presupuesto. Todo estaba fechado. Todo estaba en orden. Luego encontré el memorando de la junta de mi segundo mes en Virion.
En él se establecía que la ruta Atlas se construiría utilizando la arquitectura de enrutamiento previamente divulgada de Marlowe, bajo una licencia interna limitada. Previamente divulgada. Licencia limitada. Mi nombre. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Graham lo había olvidado, lo había ignorado, o había asumido que yo estaría demasiado asustada para usarlo. Ese fue su error. Llamé a Marisol a las 9:14 de la noche. Ella respondió al cuarto tono. Elena, dijo, dime que esto no es sobre Byron. Es sobre Byron. Hubo una pausa. ¿Qué hicieron? Anunciaron el proyecto a nombre del sobrino de Graham, eliminaron mi nombre, y me reestructuraron para quedar bajo su mando. Luego el Departamento de Recursos Humanos intentó que firmara la renuncia a todas mis contribuciones intelectuales relacionadas. Marisol se quedó callada, de esa manera en que los abogados se callan cuando la situación de repente se vuelve costosa. ¿Firmaste algo? No. Bien. No los amenaces. No envíes correos electrónicos emocionales. No los acuses todavía. No planeaba hacerlo. Necesito todo, dijo ella. La presentación de la Junta a la oferta de recursos humanos, el correo de Tyler, las invitaciones a las reuniones, y los registros de acceso si puedes obtenerlos de manera legal. Cualquier cosa que demuestre que intentaron transferir el control. Entonces recordé algo más. Los acuerdos de los clientes del programa piloto. 3 clientes importantes habían aceptado probar la ruta Atlas únicamente porque yo estaba designada como líder técnica. Había una cláusula de continuidad en esos contratos. Si Virion cambiaba el control técnico antes del lanzamiento, se debía informar a los clientes. El reclamo falso de liderazgo por parte de Tyler no solo era insultante, sino que podía desencadenar una revisión de los contratos. Cerré la carpeta roja, y coloqué el correo impreso de Tyler encima de ella. Por primera vez en ese día, comprendí la magnitud de su error. No solo me habían borrado de una diapositiva. Habían caído en una trampa contractual con los ojos bien abiertos. A la mañana siguiente regresé a Byron con un café en una mano, y una libreta en la otra. Me veía exactamente igual que el día anterior. Eso era importante. La gente espera que la ira se anuncie a sí misma. Esperan portazos, voces elevadas, correos electrónicos interminables y errores caóticos. No les di nada de eso. Le sonreí a la recepcionista. Saludé con la cabeza a los ingenieros. Entré a mi oficina, cerré la puerta, y comencé a armar una cronología, no una carpeta de venganza. Un archivo de evidencia. Hay una diferencia. La venganza se siente emocional. La evidencia es paciente. Primero guardé la presentación de la Junta donde se había eliminado mi nombre. Luego guardé la oferta de separación de recursos humanos con la cláusula que exigía mis contribuciones intelectuales. Después guardé el correo de Tyler en el que solicitaba las contraseñas, los archivos originales, las notas de arquitectura y los diagramas relacionados con las patentes. Después de eso extraje el historial del proyecto, 3 años de aprobaciones de diseño, notas técnicas, registros de problemas de los clientes, correcciones del programa piloto, actualizaciones ejecutivas, actas de reuniones donde yo figuraba como arquitecta principal, y paquetes de información para la Junta donde el mismo Graham me llamaba la autoridad técnica detrás de la ruta Atlas. No necesitaba exagerar. Sus propios registros contaban la historia. Al mediodía, Tyler volvió a enviar un correo electrónico. Elena, dándole seguimiento, necesito el paquete de transferencia completo hoy. Por favor, no demores esta transición. Lo leí, tomé un respiro lento y respondí con una sola frase. Tyler, ¿podrías aclarar qué materiales estás solicitando y bajo la autoridad de quién pides la transferencia de propiedad? Sabía lo que estaba haciendo. Las personas como Tyler odiaban que les hicieran preguntas precisas. Sentían la precisión como una falta de respeto. Querían obediencia, no claridad. Su respuesta llegó 9 minutos después. Graham me ha reasignado toda la propiedad de la ruta Atlas. Se te requiere entregar todo lo que esté conectado con ella, incluyendo archivos de diseño originales,
controles de administración, notas técnicas y cualquier material de respaldo. Esto no es opcional. Me recliné en mi silla. Ahí estaba, limpio por escrito y con marca de tiempo. Él no había pedido acceso a las herramientas de la empresa. Había reclamado la propiedad de todo lo relacionado con la ruta Atlas, incluyendo materiales de respaldo que iban mucho más allá de lo que Virion podía exigir de manera segura. Se lo reenvié a Marisol. Su respuesta fue breve. Excelente. No lo corrijas. Así que no lo hice. En su lugar, seguí dejando que escribiera. Esa tarde, revisé nuestro sistema de auditoría interna. Como directora senior de arquitectura de productos, tenía acceso a los registros de seguridad de la plataforma. No podía extraer datos privados de los empleados, y tampoco lo necesitaba. Todo lo que necesitaba era el rastro de acceso a las carpetas restringidas de la arquitectura de la ruta Atlas. El equipo de Tyler había ingresado a esas carpetas a las 8:47 de la noche, el día después de la reunión de la Junta. Habían descargado varios archivos etiquetados como modelo de decisión original, notas de administración, e índice de referencia de licencias. Eso era importante porque esas carpetas no formaban parte de la entrega normal del producto. Estaban restringidas para la revisión legal y de arquitectura. Guardé el informe de auditoría. Luego realicé 2 visitas muy discretas. La primera fue a Nia Patel, nuestra directora de cumplimiento. Nia no era dramática. Por eso confiaba en ella. Leía las políticas de la misma manera que los cirujanos analizan las radiografías, de manera silenciosa, completa y sin necesidad de llamar la atención. Cerré la puerta de su oficina y le pregunté, ¿se ha presentado alguna transferencia formal de propiedad intelectual para la ruta Atlas? Ella levantó la vista de su monitor. ¿Por qué? Porque Tyler afirma que Graham le reasignó la propiedad completa de la plataforma. El rostro de Nia cambió apenas 1 centímetro. En el área de cumplimiento, 1 centímetro equivale a un grito de pánico. No, dijo. No se ha presentado ninguna transferencia formal. ¿Podrías confirmar eso por escrito si se te solicita? Si me lo solicita el asesor legal o la Junta, sí. Eso era suficiente. Mi segunda visita fue a Marcus Reed, nuestro líder de éxito del cliente. Marcus había estado conmigo en cada piloto fallido, en cada llamada de clientes enojados, y en cada plan de recuperación. Sabía exactamente quién había mantenido viva la ruta Atlas. Cuando le pregunté sobre la próxima demostración para los inversionistas, cerró la puerta de su oficina antes de responder. Se están moviendo rápido, dijo. Graham les prometió a 3 clientes principales que la ruta Atlas está lista para el despliegue completo. Geraint, Northbridge Supply y Keyen Retail asistirán. Se me contrajo el estómago. Esas no eran cuentas pequeñas. Perder una sola de ellas dolería. Perder las 3 desestabilizaría el año financiero de Virion. ¿Saben que se presentará a Tyler como el líder del proyecto? Pregunté. Marcus pareció incómodo. Todavía no, y Elena, ellos confían en ti, no en él. La directora de operaciones de Geraint preguntó la semana pasada si todavía estaba supervisando personalmente la revisión de integridad de rutas. Esa frase se quedó grabada en mi mente. Revisión de integridad de rutas. Eso estaba directamente relacionado con la cláusula de continuidad de los clientes. Esa noche Marisol volvió a llamarme. No envíes la notificación todavía, dijo. ¿Por qué? Porque en este momento esto es una disputa de propiedad interna. Fea, pero controlable. Si reclaman públicamente la propiedad absoluta ante los inversionistas y clientes, sabiendo que hay problemas de patentes y de licencias, la situación se vuelve mucho más grave. Así que esperamos. Esperamos hasta que su mentira se vuelva oficial. Miré el archivo de evidencia que crecía en mi escritorio, la diapositiva robada, la cláusula de recursos humanos, los correos de Tyler, los registros de acceso, la falta de transferencia de propiedad intelectual y los contratos de los clientes. Durante 3 años, había construido la ruta Atlas para predecir la presión antes de que rompiera un sistema. Ahora les estaba aplicando el mismo principio a ellos.
No tenía que presionar. Solo tenía que quedarme inmóvil y dejar que siguieran caminando hacia adelante. La demostración para los inversionistas estaba programada para el jueves por la mañana. Para el lunes, todo el edificio podía sentir que se acercaba el momento. El piso ejecutivo de Virion se convirtió en un escenario. Los asistentes llevaban agendas impresas. El departamento de finanzas actualizaba los gráficos de ingresos cada pocas horas. El equipo de marketing probaba la iluminación del auditorio. Graham caminaba de un lado a otro con esa mirada astuta y satisfecha que mostraba cada vez que creía que la compañía estaba a punto de aplaudirle, mientras que Tyler se volvió insoportable. Se instaló en la sala de control del proyecto como un hombre que reclama tierras conquistadas. Cambió la distribución de los asientos, reemplazó mi nombre en el programa de preparación, y les ordenó a los ingenieros que le enviaran todas las preguntas directamente a él. Luego me envió una invitación de calendario. Demostración para inversionistas de la ruta Atlas, asistencia de soporte técnico, soporte técnico. Abrí la invitación, y vi mi asiento asignado en el auditorio, fila de atrás, lado izquierdo. No en la mesa con el liderazgo de productos. No al lado de la consola del sistema. No cerca de la sección de los clientes. Me estaban colocando donde pudiera ser vista si fuera necesario, pero ignorada si era posible. A la mañana siguiente Graham envió un memorando de liderazgo para toda la empresa. En él se elogiaba la ruta Atlas como un paso decisivo en la próxima era de Virion, y se anunciaba que tras la demostración ante los inversionistas, Tyler Vale sería nombrado formalmente vicepresidente de plataformas estratégicas. Leí el memorando 2 veces. Así que ese era todo el plan. No solo se estaban robando mi trabajo. Lo estaban utilizando para construir el futuro de Tyler. Graham estaba cerca de la jubilación, y Tyler necesitaba una corona antes de que el viejo se retirara. La ruta Atlas ya no era un producto para ellos. Era un activo familiar. En la sala de control, los ingenieros volvieron a evitar mirarme a los ojos. No podía culparlos por completo. La mayoría de ellos tenían hipotecas, hijos, visas, facturas médicas y miedo. El robo corporativo sobrevive porque las personas buenas aprenden a guardar silencio como un método de protección. Durante el ensayo, Tyler se paró al frente con un puntero láser y una sonrisa que parecía practicada frente a un espejo. La ruta Atlas, dijo, utiliza inteligencia de transporte adaptativa para optimizar las decisiones de ruta a través de redes empresariales. Sonaba impresionante. Pero también significaba casi nada. Uno de los ingenieros senior, Daniel, preguntó cómo quieres explicar la protección contra sobrecargas si un centro de distribución recibe datos contradictorios en tiempo real. Tyler hizo una pausa. El sistema lo equilibra. Daniel me miró. Yo no dije nada. Tyler pareció irritado. Elena, ya que estás aquí, tal vez puedas traducir el lenguaje técnico antiguo a algo más sencillo. Me puse de pie lentamente. Si los datos en tiempo real entran en conflicto con la demanda prevista, el sistema no solo lo equilibra. Clasifica el nivel de riesgo. Luego decide si redirige los camiones, si retrasa la carga de baja prioridad, o si abre espacio de almacenamiento de respaldo. Por esa razón funcionó el piloto durante la falla del centro de distribución de Dallas. La sala se quedó en silencio. La sonrisa de Tyler se tensó. Exacto. Eso es lo que quería decir. Volvió a ocurrir 10 minutos después, cuando el departamento de finanzas preguntó por qué el modelo ahorraba más dinero en transporte regional que en el nacional. Tyler dio una respuesta vaga sobre bandas de eficiencia. Yo expliqué que las rutas regionales tenían horarios de conductores más flexibles y ventanas de recuperación más cortas, por lo que el sistema disponía de más opciones. De nuevo silencio. De nuevo Tyler se veía más pequeño. Después del ensayo, Graham me llevó a una sala de conferencias contigua. Cerró la puerta, pero no del todo. Eso fue una demostración de poder. Hacía que la conversación pareciera privada, al tiempo que me recordaba que en la oficina todos estaban escuchando. Elena, dijo, necesito que tengas cuidado mañana. ¿Con qué? Con tu tono. Mi tono ha sido objetivo. Su mandíbula se tensó.
¿Sabes a qué me refiero? Tyler liderará esto. La Junta ha aprobado la transición. No permitiré que socaves el liderazgo de Tyler solo porque tus sentimientos estén heridos. Ahí estaba. Mi trabajo había sido robado, mi puesto reducido, y ahora el problema eran mis sentimientos. Lo miré y mantuve mi voz firme. Estoy protegiendo el despliegue del proyecto. No, dijo. Estás protegiendo tu ego. Dejé que esa frase quedara suspendida en el aire entre nosotros. Luego dije, si Tyler está listo para liderarlo, debería ser capaz de responder preguntas básicas sobre el sistema. Los ojos de Graham se endurecieron. No me pongas a prueba. Casi me echó a reír. No porque fuera gracioso, sino porque él todavía pensaba que él era la prueba. El error fatal ocurrió esa misma noche a las 7:38 de la noche. Recibí el guión de demostración revisado porque, a pesar de todo, mi nombre seguía oculto en la cadena de aprobación técnica. Se habían olvidado de eliminarme de ese flujo de trabajo. En la página 6, Tyler había agregado una línea nueva. La ruta Atlas ha sido desarrollada en su totalidad bajo la propiedad exclusiva de Virion y está libre de restricciones de propiedad intelectual externas. Me quedé mirando esa frase. Hay momentos en que las personas arrogantes dejan de ser molestas y comienzan a ser útiles. Este era uno de ellos. Esa frase era falsa. No un poco falsa, ni discutible. Falsa de una manera que les importaba profundamente a los inversionistas, a los clientes, al asesor legal y a la junta directiva. Le reenvié el guión a Marisol. Ella me llamó 3 minutos después. Elena, dijo, ¿esto va a incluirse en la presentación en vivo? Sí. ¿Quién estará en la sala? La junta, los inversionistas, el equipo legal y 3 clientes principales. Su tono de voz cambió. Entonces, esta es la declaración pública formal. Miré a través de la pared de vidrio de mi oficina. Tyler estaba de pie cerca de los ascensores, riéndose con 2 vicepresidentes. Graham estaba a su lado, orgulloso y relajado. Iban a anunciar la mentira y el ascenso en la misma sala. Frente a todas las personas que no podían permitirse perder. El jueves por la mañana, el auditorio ejecutivo parecía más una sala de tribunal que una demostración de producto. Filas de sillas estaban orientadas hacia una pantalla enorme. La mesa del frente tenía placas con los nombres de Graham, Tyler, el director financiero, el presidente legal de la junta, y 2 inversionistas externos. 3 clientes importantes estaban sentados en la primera fila. Gerais Enfrat, Northbridge Supply y Keyen Retail. Los reconocí a todos. Al principio ellos no habían confiado en Virion. Habían confiado en mí. Tomé mi asiento asignado cerca de la parte de atrás, con mi libreta cerrada sobre el regazo. Marisol me había dicho que hablara únicamente cuando se me preguntara. Nada de discursos, ni acusaciones, ni trampas emocionales, solo respuestas claras. Tyler subió al escenario como si estuviera entrando a su propio futuro. Buenos días a todos, dijo. Hoy me complace presentar la plataforma que mi equipo y yo hemos construido para transformar la logística moderna. Mi equipo y yo. Observé cómo la pantalla se iluminaba con animaciones, mapas, cifras de ahorro, y los resultados de los programas piloto con los clientes. El producto se veía hermoso. Esa era la parte cruel. Se veía potente porque realmente lo era. Cada gráfico impecable en esa pantalla se había ganado a través de años de fracasos caóticos. Nadie en esa sala había visto los primeros 50 minutos que Tyler sobrevivió a base de pura apariencia. Luego comenzaron las preguntas. La directora de operaciones de Gerais Enfrat levantó la mano. Su nombre era Dana Bickham. En una ocasión, se había quedado en una llamada conmigo hasta la medianoche, mientras reconstruíamos un plan de rutas fallido durante el cierre de un almacén. Tyler, dijo después del despliegue, ¿quién seguirá siendo el responsable de las decisiones técnicas si el sistema genera recomendaciones contradictorias? Tyler sonrió. Esa responsabilidad recaerá en mí, como líder de plataforma estratégica. Dana no le devolvió la sonrisa. ¿Y Elena? Graham se inclinó hacia su micrófono antes de que Tyler pudiera responder.
Elena ha pasado a una función de soporte, dijo con naturalidad. Tyler ahora está a cargo de la dirección de la plataforma. Sentí cómo cambió el ambiente en la sala. Fue algo sutil, pero real. Dana miró hacia la parte trasera de la sala y me localizó. También lo hizo el equipo de Northbridge. Marcus Reed estaba sentado junto a la pared lateral con el grupo de clientes. Esperó un momento. Marcus esperó un par de segundos y luego levantó la mano. Solo para aclarar, dijo, ¿siguen aplicando las obligaciones de continuidad del programa piloto bajo la nueva estructura de liderazgo? Tyler lo miró. ¿Las qué? Varias personas voltearon la cabeza. Marcus mantuvo su tono educado. Las obligaciones de continuidad en los acuerdos de los programas piloto, aquellas vinculadas al control técnico antes del despliegue completo. Tyler parpadeó y la sonrisa de Graham se volvió más delgada. Ese es un asunto interno, Marcus. Entonces Nia Patel habló desde la fila de cumplimiento. Puede que no sea únicamente interno, dijo. Si los materiales para los inversionistas incluyen una declaración de propiedad, deberíamos confirmar si se completó la revisión de propiedad intelectual antes de su distribución. En ese momento el presidente legal de la Junta, Víctor Haines, levantó la vista de su copia de la presentación. ¿Qué declaración de propiedad?, preguntó. Nadie respondió con la suficiente rapidez. Víctor pasó una página. Esta línea dice: la ruta Atlas está completamente desarrollada bajo la propiedad exclusiva de Virion y libre de restricciones externas de propiedad intelectual. ¿Quién aprobó ese texto? La boca de Tyler se abrió y luego se cerró. Graham dijo: ese texto refleja la postura de la compañía. Víctor no pareció satisfecho. ¿Se completó la aprobación técnica? Podía sentir que Tyler me miraba antes de que yo girara la cabeza. Víctor siguió su mirada. Señorita Marlowe, ¿aprobó usted esa declaración? Todos los sonidos en el auditorio parecieron desvanecerse. Me puse de pie, ni rápido, ni despacio. Lo justo para dejar en claro que estaba respondiendo a la pregunta y nada más. No, dije. Graham se removió en su silla. Elena. Víctor levantó una mano. Deje que responda. Miré al presidente legal de la Junta, no a Graham. Yo no aprobé ese texto sobre la propiedad del proyecto. No se me pidió que lo aprobara, y no podría haberlo aprobado tal como está escrito, debido a que el método de enrutamiento central que utiliza la ruta Atlas tiene un historial de patentes y condiciones de licencia independientes. El silencio que siguió a eso fue diferente. No era incómodo. Era peligroso. Uno de los inversionistas se inclinó hacia el director financiero y le susurró algo. Dana de Geraisen se cruzó de brazos. El asesor legal principal de Northbridge comenzó a tomar notas. El rostro de Tyler había perdido todo el color. Graham se puso de pie. Vamos a tomar un breve descanso. Al principio nadie se movió. Así fue como supe que el daño ya estaba hecho. Mientras la gente se levantaba, Tyler caminó directo hacia mí, y me sujetó del brazo cerca del pasillo. No con la fuerza suficiente como para dejar una marca. Solo lo bastante firme para recordarme quién creía que era. ¿Qué demonios fue eso?, susurró. Miré su mano fijamente hasta que la retiró. Esa fui yo, respondiendo a una pregunta. ¿Me saboteaste? No, Tyler, dije en voz baja. Me negué a mentir por ti. Detrás de él, a través del vidrio, podía ver a Víctor hablando con Nia. Podía ver a Dana hablando por teléfono. Podía ver a Graham mirándome, como si finalmente estuviera viendo el borde del abismo. Y por primera vez desde que comenzó todo esto parecía asustado. El descanso duró 12 minutos. Se sintió más largo porque en realidad nadie estaba descansando. Los clientes estaban con sus teléfonos. Los inversionistas conversaban en voz baja cerca de la primera fila. Nia estaba al lado de Víctor Haines, el presidente legal de la Junta, mostrándole algo en su tableta. Graham se quedó cerca del escenario con Tyler, pero ninguno de los dos se veía relajado. Unos minutos antes, Tyler había entrado a ese auditorio como si el futuro de Virion le perteneciera.
Ahora parecía un hombre que intentaba recordar dónde había escondido los fósforos después de iniciar un incendio. Víctor finalmente se volvió hacia la sala y dijo, vamos a trasladar esto a una sesión ejecutiva. Ese fue el momento en que todos comprendieron que esto ya no era un problema de demostración de producto. Era un problema de gobernanza corporativa. En una empresa como Virion, la gobernanza significaba reglas, riesgos, autoridad y consecuencias. Significaba que la junta ya no se limitaba a escuchar a Graham. Lo estaba juzgando. Nos trasladamos a la sala de conferencias ejecutiva más pequeña, situada detrás del auditorio. Las paredes eran de madera oscura. La mesa era larga y pulida. La pantalla al fondo conectaba a Marisol Chen por vídeo. Se veía tranquila, usando anteojos, un saco gris, y con una pila de documentos a su lado. Graham se sentó a la cabecera de la mesa por pura costumbre. Víctor no se sentó de inmediato. Graham, dijo antes de continuar, necesito una explicación clara sobre la reclamación de propiedad en los materiales de los inversionistas. Graham entrelazó sus manos. La ruta Atlas fue desarrollada dentro de Virion, por empleados de Virion, y utilizando fondos de Virion. La empresa es dueña de su producto de trabajo, eso es lo estándar. Me miró cuando pronunció la palabra estándar. Yo no dije nada. Elena ha sido valiosa, continuó, pero está teniendo dificultades para aceptar una transición de liderazgo. Creo que parte de esto es puramente emocional. Ahí estaba otra vez. Emocional. Se suponía que esa palabra debía hacerme ver más pequeña, menos creíble, y menos racional. Dejé que el comentario quedara sobre la mesa. Entonces Marisol habló a través de la pantalla. Señor Vale, antes de que reasignara la propiedad de la ruta Atlas, ¿revisó usted la exclusión en el contrato de trabajo de la señorita Marlowe? El rostro de Graham apenas se movió, pero vi un cambio en sus ojos. ¿Qué exclusión?, preguntó Tyler. Nadie le respondió. Víctor se volvió hacia Graham. ¿La revisó? Graham se aclaró la garganta. Tendría que consultarlo con el departamento legal. La voz de Marisol se mantuvo firme. Yo la tengo aquí. Abrí mi carpeta. No de manera rápida ni dramática. Había esperado demasiado tiempo como para apresurarme ahora. La primera página era mi contrato de trabajo firmado. Deslicé copias a lo largo de la mesa. Mi dedo se apoyó en la sección titulada Propiedad intelectual preexistente. Mi método de enrutamiento fue divulgado antes de que me uniera a Virion, dije. Está registrado aquí. Método de enrutamiento dinámico de carga. Ese método se convirtió en el motor detrás de la ruta Atlas. Tyler se inclinó hacia adelante. Eso no es lo que es la plataforma. Lo miré, tú lo llamaste una pantalla de respaldo el martes. Su rostro se tensó. Coloqué el siguiente documento sobre la mesa. Estas son las fechas de presentación de la patente. Estos son los correos electrónicos de los abogados. Estas son las marcas de tiempo del código fuente, anteriores a mi fecha de inicio en Virion. Y este es el memorando interno de la junta de mi segundo mes aquí. Víctor lo tomó y leyó en silencio. Luego leyó una línea en voz alta. La ruta Atlas se construirá utilizando la arquitectura de enrutamiento previamente divulgada de Marlowe, bajo una licencia interna limitada. La sala quedó completamente inmóvil. Licencia interna limitada. Esas 3 palabras causaron más daño que cualquier discurso que yo pudiera haber pronunciado. Marisol explicó que la licencia le permitía a Byron comercializar productos en torno al método de la señorita Marlowe, bajo ciertas condiciones. Una de esas condiciones era que ella siguiera siendo designada como la administradora técnica de cualquier producto que lo utilizara. Graham intervino, eso nunca se pensó con la intención de registrar el control ejecutivo. No, dijo Marisol, se pensó para evitar exactamente esto, una transferencia de autoridad técnica sin revisión, divulgación ni consentimiento. Víctor se volvió hacia Tyler. ¿Por qué la presentación para los inversionistas indicaba que no había restricciones externas de propiedad intelectual? La voz de Tyler se volvió más aguda y cortante. Porque Elena nunca me dijo que hubiera restricciones.
Casi admiré la rapidez con la que intentó devolverme el golpe. Abrí la siguiente página. Este es el correo electrónico donde Tyler me eliminó del proceso de aprobación para el texto de la demostración, dije. Y este es su correo de seguimiento, exigiéndome que no demorara la transición de propiedad. Víctor lo leyó. La mandíbula de Tyler se movía por la tensión. Eso era operativo. Necesitaba los archivos. Pediste diagramas relacionados con patentes, le dije. Pediste notas de diseño originales. Pediste todo lo relacionado con la ruta Atlas para poder asumir plenamente la propiedad de la plataforma. Coloqué ese correo frente a él. Él no lo tocó. Entonces Nia habló. Hay otro problema, dijo. Los contratos piloto para Horizon Northbridge y Keyen incluyen obligaciones de continuidad técnica. Si Elena era retirada de la administración técnica sin previa divulgación, esos clientes podrían tener derechos de revisión antes del despliegue completo. El director financiero se llevó la mano a la boca. Esa era la herida financiera abriéndose. Una disputa legal era mala, un despliegue congelado era mucho peor. Graham había intentado construir una victoria impecable para Tyler. En su lugar, había colocado un lanzamiento de $40 millones bajo una sombra de duda, justo enfrente de los inversionistas y de los clientes. Víctor finalmente se sentó. Con efecto inmediato, dijo. El ascenso de Tyler Vale queda suspendido. Graham, quedas retirado de la autoridad de decisión sobre la ruta Atlas, a la espera de una revisión por parte de la Junta Directiva. Vamos a iniciar una investigación formal. Tyler lo miró fijamente. No pueden hacer eso. Víctor lo miró con frialdad, acabamos de hacerlo. Por primera vez en todo el día, Graham no dijo nada, y me di cuenta de que el ambiente en la sala había cambiado por completo. Había entrado como la empleada resentida a la que querían controlar. Salí como la única persona sin la cual no podían realizar el lanzamiento. La investigación tomó 19 días. Tyler renunció en el día 16. Oficialmente se retiró para buscar nuevas oportunidades estratégicas. Esa era la frase que utilizaba el Departamento de Recursos Humanos cuando alguien era despedido silenciosamente, permitiéndosele conservar un poco de dignidad en su camino hacia el ascensor. Pero dentro de Virion, todos sabían exactamente lo que había ocurrido. Primero se desvaneció su ascenso, luego se le cortaron los accesos, y finalmente desapareció la placa con su nombre en la oficina. Para el final de la semana, la gente dejó de referirse en voz alta a la plataforma de Tyler. Graham duró más tiempo, pero no mucho más. La Junta no lo despidió en una escena pública dramática. El castigo corporativo suele ser mucho más silencioso que eso. Su agenda se vació. Sus decisiones requerían aprobación previa. Su anuncio de jubilación, aquel que había planeado hacer con Tyler a su lado como prueba de un legado familiar, fue redactado de nuevo por los abogados. 3 semanas después, Graham Vale anunció que dejaría su cargo de manera anticipada para apoyar una transición de gobernanza ordenada. No hubo nada de ordenado en ello. Se marchó sin dar la vuelta de victoria, sin los aplausos que tanto deseaba, y sin el sobrino al que había intentado coronar. El Departamento de Recursos Humanos me llamó después de que cerró la revisión de la Junta. Cynthia se sentó frente a mí con una carpeta nueva, una voz más suave y sin rastro de seguridad en su rostro. Elena, dijo, a la compañía le gustaría retirar formalmente la oferta de separación anterior. Miré la carpeta, pero no la toqué. Ella continuó, también queremos reconocer que el proceso de transición no reflejó tus contribuciones de manera adecuada. Ese era el lenguaje corporativo para decir, intentamos borrarte del mapa y nos descubrieron. Yo respondí, el reconocimiento no es una solución. Sus labios se apretaron. No, dijo ella, no lo es. Esta vez, la Junta negoció de manera correcta. No a través de Graham. No a través de Tyler. Ni a través de recursos humanos, fingiendo que todo era un procedimiento estándar. Negociaron a través de asesores legales, con mi abogada presente analizando el contrato línea por línea. Byron conservó el derecho de lanzar la ruta Atlas, pero la licencia se redactó de nuevo por completo.
Se reconoció claramente mi propiedad sobre la patente. Mi puesto fue restablecido y ampliado. Me convertí en la arquitecta en jefe de productos para la ruta Atlas, reportando directamente al comité de la junta directiva y supervisando todo el despliegue. Mi compensación también cambió. Se me otorgó un paquete de compensación vinculado a los ingresos, asociado a los hitos de despliegue. En términos sencillos, si la ruta Atlas le generaba dinero a Byron, yo recibiría una parte del valor que había creado. No como un favor ni como un bono que Graham pudiera retirar, sino como un derecho establecido por escrito. Los clientes se quedaron. Eso me importó mucho más de lo que esperaba. Geraisenfrat, Northbridge Supply y Keyen Retail pausaron su aprobación, hasta recibir las declaraciones de propiedad corregidas y la confirmación de que yo seguiría siendo la administradora técnica. Una de sus condiciones clave era que yo continuara al frente de la supervisión. Una vez que eso ocurrió, firmaron. No porque Virion los hubiera impresionado, sino porque la confianza tenía un nombre propio asociado. El mío. La primera reunión con los clientes después de la investigación se llevó a cabo en la misma sala de juntas de vidrio donde habían eliminado mi nombre de la diapositiva. Llegué 10 minutos antes. La sala estaba en silencio. Las sillas estaban perfectamente alineadas. La pantalla estaba apagada. Por un instante todavía podía ver a Tyler parado allí con su seguridad prestada. Aún podía escuchar a Graham llamándome un par de manos firmes. Entonces la pantalla se encendió. Ruta Atlas, automatización de carga empresarial, construida sobre la arquitectura de enrutamiento patentada por Elena Marlowe. Me quedé muy quieta. Nadie aplaudió. Nadie lo necesitaba. Marcus me saludó con un leve movimiento de cabeza desde el otro extremo de la sala. Nia estaba sentada junto al asesor legal con su libreta abierta. Los clientes tomaron asiento, y esta vez, cada mirada se dirigió hacia mí. No a Graham, no a Tyler, a mí. Caminé hacia el frente de la sala, y coloqué mi computadora portátil sobre la mesa. Durante años había creído que el buen trabajo hablaría por sí mismo. Estaba equivocada. El buen trabajo necesita registros. Necesita límites claros. Necesita llevar tu nombre bien adherido, antes de que alguien con más poder intente arrancarlo. Ellos pensaron que eliminarme de una sola diapositiva me haría desaparecer. Pero lo único que lograron en realidad fue obligar a todos a leer la letra pequeña. Y la letra pequeña llevaba mi nombre.